Para darle una perspectiva internacional al tema, tenemos como invitado a Alec Ross, autor del bestseller mundial Las Industrias del Futuro y ex asesor del presidente Obama en materia de tecnología. Bienvenido, Alec. All right. Good morning, everyone. Buenos días todos. Para Para mí es un honor estar con ustedes aquí en México. Hay 196 países en el planeta Tierra y este es uno de mis favoritos. Entonces, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Nada más quisiera empezar con una historia esta mañana. Sí, yo tengo un amigo que trabaja para el Banco Mundial. Y esta amiga mía trabaja en todo el mundo y trabaja también en un país pequeñito que se llama Togo, en África. Es un país pequeñito. Es un país pequeñito, pobre en África, Togo. Y cada vez que ella va a Togo, ella va a la misma comunidad y ella va a la misma esquina en la calle donde está el mismo jovencito que no tiene zapatos y además tampoco tiene playera. Y él construye juegos, sí, que están hechos de metal que encuentra de latón, sí, de estaño. Ella lleva haciendo lo mismo años. Ella siempre va y le compra un juguete a su hijo. Y ella me dijo, la última vez que fui, fue a esa calle, en esa esquina, y ahí estaba este jovencito, pero en esta vez ya tenía sus zapatos muy bonitos y además tenía su playera. Y cuando ella se le acercó, él le dijo, señora, cada vez que usted viene a mi país, usted viene a mi comunidad, usted me visita en esta esquina y usted me compra uno de los 2 o 3 juguetes que tengo en exhibición. En el futuro, nada más mándeme un correo electrónico. Así le dijo. Dígame que va a venir a mi país en África. Dígame qué tipo de juguete usted quisiera que yo le preparara, que le tuviera listo, y se lo voy a tener listo. O si tiene un teléfono inteligente como yo lo tengo, puede tomar una fotografía de algo de su país. Usted me manda la fotografía, va a cruzar el océano y me va a llegar aquí a mi comunidad y yo le voy a hacer un juguete que se vea justo así. ¿Por qué les estoy platicando esta historia? Les estoy platicando esta historia porque en el mundo donde están este productor, este jovencito, y que está conectado a los mercados globales a través de redes inalámbricas, el mundo no nada más está cambiando, sino que el mundo ya cambió. Y es justamente este mundo de cambio del que quiero hablarles esta mañana, ¿sí? Les quiero platicar un poquito de mi experiencia. Yo crecí en las minas de carbón en West Virginia, en las minas de carbón, una comunidad muy pobre. Luego me volví profesor en Baltimore, en una escuela muy vibrante, en una comunidad pobre. Pero algo que sí observé con mis estudiantes, y tenían 12 y 13 años, algo que observé es que todos eran como pececillos en agua, ¿sí? Cuando se trataba del uso de la tecnología, todos eran peces en el agua. No importaba si eran pobres, eran como peces en el agua. Y yo dije, si los trabajos en los puertos, en las fábricas, en las minas, en los molinos, si se van estos trabajos, probablemente estos niños de comunidades muy pobres, si tienen habilidades tecnológicas, van a poder tener buenos trabajos. Es por eso que yo empecé mi compañía en un sótano para ayudar a las personas de comunidades pobres a tener trabajos. Creo que yo no soy la persona más inteligente, no soy, pero sí fue la idea correcta, sí, en el momento correcto, ayudarles a tener empleos, sí tenían las habilidades. Y en 8 años ayudamos a 11,000 personas a conseguir empleos con sueldos de $60,000 anuales. Y venían de comunidades pobres estas personas, y fue como yo conocí a Barack Obama, justamente en este esfuerzo
esfuerzo. Y cuando él empezó a ser candidato por primera vez, recordarán que el uso de la tecnología fue algo importantísimo de su campaña, ¿se acuerdan? Y él me reclutó para estar en la política de tecnología para su campaña. Nos salió bien. Entonces, luego estuve trabajando en su administración y después de la administración de Obama, después de haber trabajado para Barack Obama, yo empecé a preguntarme a mí mismo una pregunta. Me dije, si la historia de estos últimos 20 años es una historia de cómo surgió el Internet, es la historia de la digitalización, si esta es la historia de 1996 hasta el 2016, ¿cuál va a ser la siguiente historia? ¿Cuál va a ser la historia a partir del 2016 hasta el 2026? Bueno, pues esta es la historia que trato de describir en mi libro, Las Industrias del Futuro, que se acaba de traducir a su 19 idiomas la semana pasada. Y es parte de lo que les quiero decir aquí, que es compartir algunas de las disertaciones, un par de las grandes ideas del libro, y luego al final me gustaría contestarles una o dos preguntas. La gran idea número 1, la tierra fue la materia prima de la era de la agricultura. El metal, el hierro era la materia prima de la industria, de la época industrial. Los datos, esta es la materia prima de la era de la información. El que era el dueño de la tierra y controlaba la tierra en la era de la agricultura es el que tenía el poder, el que era el dueño de la tierra, el que era el dueño de las fábricas, el que controlaba el acceso a los recursos. Y este era el que tenía el poder en la era industrial. Y él o ella, que era dueño de los datos, controlaba los datos o que puede obtener un significado de los datos, son los que están creando las industrias y los negocios del futuro. Ahora bien, esto es un público muy sofisticado al que les estoy hablando en este momento. No les tengo que explicar lo que es el Big Data, ¿verdad? Los datos que conocemos es una unidad de información. Un dato es una información, es un dato. Sin embargo, sí les quiero decir algo con respecto a los datos, por cosas que probablemente ustedes no sepan. En primer lugar, el 90% de los datos del mundo, el 90% de la información creada desde que los seres humanos han estado en la Tierra han sido creados en los últimos 2 años. El 90% de la información creada desde que empezaron a arrastrarse, desde que nació el humano, se empezó a crear desde mayo del 2015. En los últimos 2 años, y lo hacemos a través de lo que hacemos hoy, de lo que hacemos. Hoy actualmente hay 7,000 millones de personas en el mundo, ¿verdad? Pero hay 20,000 dispositivos, 20,000 millones de dispositivos que mandan o que reciben señales. Y esto es lo que genera la mayoría de los datos. Estamos hablando de teléfonos inteligentes, laptops, los sensores de las cadenas de suministro. Hoy, en mayo del 2018, hay 20,000 millones de estos dispositivos en 3 años, que no es mucho tiempo, en nada más 3 años. En mayo del 2020, este número va a haber pasado de 20,000 millones a 45,000 millones de dispositivos. Entonces, esta pendiente en la gráfica de la digitación y de la creación de datos está subiendo así. Estamos creando océanos pacíficos de datos. Y de hecho, si toman todos los datos que fueron producidos desde las primeras grabaciones de los humanos, las pinturas en las cavernas, las rupestres, ¿no? A partir de esas pinturas rupestres hasta el año 2003, si tomamos todos los datos, toda la información de las pinturas rupestres hasta el año 2003, estamos produciendo la misma cantidad de información cada 2 días. Cada 2 días estamos produciendo la información que viene desde las pinturas rupestres hasta el año 2003. Cada 2 días la misma información. Entonces, las industrias del futuro, igualito que como se hacía en la época de la agricultura, cómo se sacaban los cultivos y cómo se alimentaba el mundo, bueno, pues la tierra era la materia prima. De esa misma manera en la que el hierro y los materiales industriales construyeron nuestras ciudades, los terrenos, los automóviles, crearon la base para la economía industrial.
Igual, todos estos ceros y unos de los códigos de las computadoras son la base, son el fundamento para las industrias del futuro. Ahora bien, han cambiado muchas cosas en 20 años. Yo tengo 46 años y pienso que soy muy joven. Pienso que 46 años es ser muy joven. Y mis hijos no están de acuerdo conmigo. Y cuando yo estaba en la universidad, yo fui a estudiar en el extranjero y tenía yo ahí una novia en Italia y estaba yo enamoradísimo de mi novia y nada más a esa edad se puede uno enamorar de esa manera como uno se enamora a los 20 años y estuvimos en esta forma antiquísima de comunicación. Lo que hacíamos era una cosa que se llamaba papel, ¿verdad? Nosotros solíamos escribir en esta cosa que se llamaba papel y mandábamos mensajes y se llamaban cartas. Luego doblábamos el papel, lo metíamos en un sobre y le poníamos un timbre y 2 días después la carta cruzaba el océano y ya mi novia leía la carta. Mis hijos escuchan estos y se preguntan si también había dinosaurios. Dinosaurios se preguntan si había. Entonces estamos hablando de una forma antiquísima de comunicación. Antigua. Pero hoy en día con las aplicaciones, con los textos, la distancia ya no importa. Con las redes sociales no importa la distancia. Las fronteras nacionales no importan. Las grandes distancias de la comunicación están desaparecidas. Y esto ha cambiado a muchas industrias. Está cambiando la publicidad. Come on back, guys. Bring my slides back. There we go. It's changed advertising. Está cambiando la publicidad, está cambiando cómo los políticos son candidatos, como yo lo hice con Obama, y peor, como lo hizo Trump, ¿verdad? Peor. No me cae bien. Está cambiando mucho y va a seguir cambiando la comunicación. Les voy a preguntar, levanten la mano, por favor, si ustedes hablan más de un idioma. Bien. Levanten la mano si hablan 3 o más idiomas. Muy impresionante. Levanten la mano si ustedes hablan 5 o más idiomas. Wow. Unos de ustedes, 2. Levanten la mano. Sí, fueron unos. Levanten la mano si hablan 10 o más idiomas. ¿Nadie habla más de 10 idiomas? Dentro de 5 años, ustedes se van a poder comunicar en 10 o más idiomas. Y les voy a explicar por qué. Esto nada más es un problema de datos. Yo recuerdo cuando yo iba a un país del que yo no hablaba el idioma, había unos diccionaritos. ¿No se acuerdan de los diccionaritos? Se necesitaban 5 minutitos para hacer una pregunta, ¿no? ¿Dónde está el sanitario? Se necesitaban 5 minutos, y además lo decíamos mal. Lo decíamos mal, ¿o no? ¿Por qué? Porque lo que esperábamos es que las personas ni siquiera respondieran, no señalaran. Porque si nos respondían no podíamos revisar así de rápido el diccionario. Pero hoy tenemos al Google Translate en lugar de 5 minutos y de tener la traducción incorrecta o de los verbos no conjugados, los escribimos y más o menos, ¿sí, no? Vamos a tener algo más o menos correcto y lo vamos a poder decir. Y si alguien responde en un idioma que no entendemos, va a seguir sin servir. Pero en los siguientes 5 años, si ustedes están en un país donde no hablan el idioma, lo único que van a tener que hacer es prender su teléfono inteligente, prenderle el micrófono, ponerse un chicharito en el oído, hacer la pregunta y cuando alguien les hable en un idioma que no entendemos, a la velocidad del sonido, literalmente conforme van saliendo las palabras de la boca, vamos a escuchar el idioma que queremos escuchar en nuestros oídos. Porque así de rápido se va a poder hacer y se va a poder hacer auditivamente. Y van a poder hablar su idioma en el teléfono, dirigirlo a la persona con la que estamos hablando y va a hablar el idioma que está hablando. Esto obviamente no es hablar el idioma, pero sí es interesante, ¿no? Sí es interesante. Y si pensamos en esto, el inglés era una plataforma fascinante para el aceleramiento de la globalización. ¿Qué no sería interesante cuando los idiomas dejen de ser una barrera? Cuando vamos a
a Indonesia, a otros países. Bueno, pues se van a volver los países en desarrollo, en vías de desarrollo, y luego van a ser desarrollados. Y más allá de los cambios en la comunicación, vamos a ver la transformación de otras industrias y se van a ir transformando de manera fascinante. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo con los automóviles. Les voy a platicar una historia que no voy a quedar bien con esta historia, de todas maneras se las voy a platicar. La primera vez que escuché de los automóviles autónomos, Google lo dijo. Y yo dije, esto es una locura. Los automóviles sin conductor. Y yo conozco a los fundadores de Google. Y los vi en una fiesta. Y me acerqué a ellos y les dije, están ustedes locos, señores. Tienen demasiado dinero. Ustedes yo creo que están aburridos y probablemente no están haciendo antidopings en Google. Y me dijeron, no, para nada. Y uno de ellos me dijo, antes de que nos dijeras que estábamos locos, cuando llegues a California, por favor, en California, vete a la sede de Google y vas a ver lo que estamos haciendo ahí, vas a poder ver lo que estamos haciendo ahí. Y 2 meses después, sí fui al complejo de Google, a la oficina, y una de las personas de Google ya me había preparado una demostración. Ahí estaba un estacionamiento con un automóvil, me mostró el asiento de adelante sin volante, abrió la puerta de atrás y me dijo, pásele. Me metí al automóvil sin volante, me dijo, póngase su cinturón de seguridad, me lo puse y luego se sonrió. Así. Nada más tienes esa sonrisa cuando vales $30,000 millones de dólares. Cerró la puerta después de que me subí al automóvil y el primero empezó a manejar despacito en el estacionamiento y además no había nadie más. No había nadie más conmigo en el automóvil tampoco y volante tampoco. Y era despacito, era como un juego para niños en una feria. Y estaba yo. Ahorita mis hijos tienen 15, 13 y 11 años y habían gastado ahí millones de dólares en un jueguito para niños. Pero luego se salió del estacionamiento del automóvil a 30, 40 kilómetros, a 50 kilómetros, a 60 kilómetros por hora. Y luego subió una pendiente en la carretera 101, así se le llama esta carretera, y yo estaba, alguien va a morir. O yo voy a morir, o de alguna manera voy a vivir y voy a matar al señor de Google. Ahora bien, si hubiera una videocámara en ese automóvil, mi carrera se estaría terminando. No es uno de los mejores momentos de mi vida. Y estábamos ahí en la autopista y lo que estaba haciendo el automóvil es que estaba ingiriendo datos. El automóvil está digiriendo demasiados datos sobre las vueltas, sobre los demás automóviles. Está recibiendo cantidades masivas de información y está manejando autónomamente. Y la gente ve estos automóviles y son los de Google. Vamos a ver cómo les va. Y yo les decía, no traten de acercársenos. Yo estaba espantadísimo, ¿sí? Yo les decía que no se nos acerquen. Pero nada más un ratito dura el susto y después de unos minutos yo dije, funciona esto. Finalmente se salió de la carretera, dio la vuelta para regresar en la dirección opuesta y me regresó a la sede de Google. Lo que esto me dice es que las barreras de algunas de las cosas como los vehículos autónomos ya no se trata de tecnología, sino que se trata de cuestiones culturales y de regulatorias. La tecnología está avanzando solita, rápido. Las cosas que tomaban 10 años toman un año. Ahorita lo que tomaba un año toma un par de días. Lo que tomaba 2 horas se está arreglando en horas. Está sucediendo así. Y la cerveza se entrega en camiones enormes en Colorado hoy, sin conductores. Así ya está sucediendo. Ya está sucediendo así. Cuando yo pienso en este tipo de cambios,
I see good Yo veo and I see bad. cosas buenas y I cosas don't think the malas. future is Que Star no Trek. creo que el futuro We all vaya a live to ser be Star 150 Trek. years Todos old, queremos tener wanting for nothing, 150 años happy, healthy, sin and querer wealthy. nada más que ser But I also felices y don't think the ricos. future is Mad Pero Max. tampoco el futuro va a ser Mad Where Max, we're all tampoco, ni doomed. Star Trek I ni think Mad reality, Max. it's a little Creo bit que more la up the middle, realidad right? está justo en medio, There's ¿no? good and there's bad. La realidad está And en when I medio, think about the con cosas driverless buenas car, y con cosas malas. I Y think cuando about some pienso en things that este are good. vehículo I say autónomo, we will never pienso en las let these cosas cars and positivas. trucks on the street Nunca vamos a dejar unless they que are estos much automóviles safer. estén Unless en la they're much calle, a safer menos que than sean regular mucho más cars. seguros With the que los driverless car, automóviles there's no reason normales. to ever have a Y single con los alcoholic autónomos beverage. no hay el riesgo de With the bebidas driverless car, alcohólicas. there's no reason Eso to es ever otra be cosa. text messaging Tampoco va a and haber la driving, posibilidad de estar or enviando falling textos asleep mientras se and maneja, driving. ni de, It ni would de have to be much dormirse. safer. Van a tener que This ser is the mucho good. más seguros. Esto es el What aspecto is the bueno. bad? ¿Cuál es el aspecto The malo? number one La occupation for ocupación men número uno in para los Mexico hombres en México, la ocupación driving a número motor uno vehicle. es manejar un vehículo motorizado, ¿o no? our bus drivers, Nuestros conductores our truck de drivers, the autobuses, de taxi camiones, los de And these are taxis. jobs you can Y get estos without a son university trabajos degree que that pay pretty tenemos good, right? sin un grado universitario y además con Imagine buena if you paga. take all of those Imagínense si quitáramos and a take their todos jobs away estos from them. hombres y les quitamos sus empleos a todas Promise estas personas. and peril. Eh, Promise si and les peril. That is what promo- this technology offers. Aquí estamos hablando Good de and cosas bad. buenas y Another malas, example that I'll give. lo que tenemos en la tecnología. Otro The world's ejemplo, last trillion-dollar industry la industria was mundial built out of computer code. de 3 The world's next billones trillion-dollar industry es con is un going to be código de built out of computación genetic code. pero la Raise siguiente your va a hand, ser con how many códigos of you have genéticos. ever how many of you, when Díganme you go to the quiénes de doctor, ustedes how cuando many van of you al get blood médico, taken? ¿quiénes les sacan sangre? ¿A quiénes les sacan About half sangre? of you. A la mitad de ustedes, ¿verdad? So when you go to the doctor and Cuando they take ustedes van blood, al médico y they- les sacan they look at your sangre, cholesterol, van a they ver see sus how you're niveles de eating, colesterol, van a you ver know, cómo things están like ustedes this. alimentándose, There is cosas now de a este test tipo. Pero hoy called en a día hay liquid una prueba que biopsy, se llama la biopsia where de if you líquida, give blood donde si ustedes dan su and for sangre 1,000 y and add por $1,000, y le metemos $1,000, can do is lo they que can pueden detect hacer es que van a cancerous poder cells detectar las células cancerígenas. 1/100th the size of what can be detected by an MRI. Esto es justamente lo que se puede detectar this con una mean? resonancia magnética. means that ¿Qué es lo que cancer significa? Bueno, that pues que today el cáncer, we find que hoy en usually día in stage por lo 3 general or descubrimos 4, en la etapa 3, estadio it is 3 o very 4, difficult cuando ya es muy to difícil cure, curar if ese we find it cáncer, at the very si nosotros lo beginning, early in stage encontráramos 1, desde el principio, desde el cancer estadio becomes 1, much more curable. el cáncer sería mucho más Cancer curable. becomes much El more cáncer curable. se va a volver mucho Our más curable. ability Ahora bien, to nuestra get capacidad de information, to tener get información, de tener from the datos, 20 to nuestra 25,000 capacidad de genes sacar esos that are in datos de all of los our genes body que tenemos en nuestro is going- cuerpo. Sorry, did it again. Otra is going vez, to perdón. transform- Todo esto is se va a going to transformar, transform todo the esto va a way transformar that la we manera en practice la que medicine nosotros in the practicamos world. la medicina The en day el that I was mundo. born, again, El día en que 46 yo years ago, nací, 46 hace years 46 ago, años, hace the average life 46 años, expectancy la globally expectativa was global de 58. vida era de If you are a human 58 being años. born on Si Earth, ustedes fueron 46 seres years ago, humanos the average life nacidos hace expectancy was 46 58. años, en esa Today, época la the expectativa average de life vida era en expectancy if you're 58, born pero is hoy en día 72. es Things 72 like the años. liquid biopsy Cosas will como take la that number biopsia from líquida 72 van a llevar and it este will número de los continue to bring the 72 slope y upward van a seguir so that it gets subiendo close to la 90. expectativa para alcanzar casi los 90 It is now años. the case Pero that hoy the en most día sophisticated hospitals and los the most hospitales más sophisticated medical sofisticados y las institutions in the world instituciones are médicas able más to sofisticadas repair del mundo pueden reparar damaged DNA ADN while a dañado baby is still in the mother's cuando el uterus. bebé está todavía en el útero de la If they madre. are able Y to si see pueden ver, high por likelihoods ejemplo, of certain las diseases, probabilidades de ciertas the enfermedades, el DNA can be ADN, repaired el ADN before podrá the ser baby has reparado even been antes de que haya siquiera nacido el The bebé. DNA El of a baby ADN that de un hasn't been bebé born que no ha can now nacido almost ya be puede ser programmed casi like a computer. programado como una computadora, ¿sí? earliest days Bueno, of pues this. estos son los primeros días But it's de esta good, but like all tecnología. these other Pero innovations, I como think todas there las is demás good, and I think there innovaciones, is bad in obviamente this. tenemos What's the cosas good? buenas y malas. If ¿Cuáles you're son las able to cosas tell buenas? based on somebody's Si ustedes DNA viendo el that they have ADN a pueden saber que 30% tiene chance una of getting probabilidad del Alzheimer's 30% de tener at the end Alzheimer of their life, al final de and you're su able vida. to Y si repair that ustedes pueden damaged DNA reparar that ese increases the ADN likelihood of getting dañado que aumenta Alzheimer's la and make it go probabilidad de from tener 30% to Alzheimer y lo 3%, bajamos del that's good.
50 al right? 3%, eso estará bien. But ¿O what's no? the downside Pero of ¿cuál this? es la The desventaja? downside is that La the same desventaja es que estas techniques mismas can be used to técnicas se create pueden almost utilizar para designer crear babies. casi Brown eyes, bebés de you could diseño, say?
color What about blue café. eyes? Let's Pero change the vamos a baby's eye cambiarlo color to blue. a azul, vamos a cambiar It's a el boy, but he's color gonna be a de bit los short. ojos. Pero Can we make him a bit por tall? otro lado, va a ser chaparrito. The ¿Lo podemos same- hacer que sea the más alto same al bebé? technologies that are Bueno, being pues las used, mismas tecnologías que se están where utilizando. I've been a distinguished senior fellow at Johns Yo Hopkins, he trabajado and at en many Johns of the Hopkins medical y institutions muchas in de the las US that can be used instituciones to médicas de reduce the Estados likelihood Unidos se pueden of getting utilizar para chronic illness reducir can las also be probabilidades used to de las almost design your enfermedades baby. crónicas. También se pueden utilizar para casi And I think diseñar that a los this is bebés. good and this is bad. Y pienso It que esto offers tiene promise sus and it pros offers peril. y contras. Another example of the Otro industries of the ejemplo de future la that I industria think del offer both futuro good and bad. que pienso yo ofrece cosas buenas y robots malas son los of the robots. Los cartoons and robots movies de las from the películas 1970s del are going 1970 to y de be las the reality of the caricaturas 2020s. van a ser la realidad de los The años robots of the 2020. cartoons and Los movies from robots the de las 1970s are gonna películas be y the reality of the caricaturas 2020s. del How is this gonna be true? 1970 va a ser la This is gonna be true through two realidad. Y esto va a ser First realidad is por this dos thing called cosas. mapping Primero, belief por lo que space. se llama el espacio There de are things that mapeo. are Hay historically cosas que very históricamente han difficult sido robotic muy tasks, difíciles, things like tareas grasping. robóticas, como las cosas Grasping might como seem agarrar. simple, but it's actually Parece very fácil complex agarrar, to pero de model hecho es out muy mathematically complejo and to modelarlo therefore matemáticamente program y poder algorithmically. programarlo But developments in algorítmicamente, mapping pero belief los space desarrollos en are el enabling us to espacio take our de robots from mapeo being nos dominantly permiten two-dimensional llevar a los into robots de becoming ser increasingly bidimensionales a three-dimensional volverse beings. cada vez más The tridimensionales. second big El development that is segundo going to enable the desarrollo robots muy of the importante cartoons que and va a movies permitir que sean realidad los of the robots de las 1970s to be películas the y de reality of las the caricaturas y que 2020s sean la is realidad cloud robotics. del 2020 es la Does robótica en la everybody know nube. what I mean when I say the ¿Saben cloud? qué es lo que quiero Do you know what the decir cloud con la is? nube? ¿Saben lo que es la nube? The ¿Saben? cloud Sí, bueno, pues la is nube. this La place nube es este that you lugar can connect to al que te wirelessly, puedes conectar where maybe you store your inalámbricamente, photos, donde vas a guardar maybe you tus store your fotografías, archived donde emails. vas It's a a place archivar tus of archivos. massive Es un storage lugar and de processing almacenamiento y power that's bigger than your laptop. procesamiento You could never have that enorme. much storage space on your Nunca laptop, podrías tener but you esto can en tu rent it laptop, from pero Google sí or lo puedes Amazon obtener or con Apple. Google y con Amazon And y this con is what Apple. most companies do Y now. es lo que hacen la mayoría de las compañías Imagine hoy we en were día. visited Imagínense here que at the aquí university estuviéramos right en esta now universidad y que nos by one of the visitara robots uno de from los a movie robots from the de una 1970s. película de Imagine if 1970. we were visited by Imagínense si C-3PO from nos, Star Wars, nos okay? visitara If 3PO de C-3PO Star walked Wars. through that door right Él now and caminaría interrupted me, por aquí y me he interrumpe. would Sí, say, entra y "Oh, me pardon dice, me. Oh my, so sorry." hola, perdón por estar And entrando. he would like, Y you haría know, así, walk ¿no? up and take a seat, Y right? pasaría y se sentaría, ¿o Ask no? yourself, Pregúntense what- ustedes, how could that ¿cómo would it podría eso? actually take ¿O qué es, for a qué es lo que humanoid se robot necesitaría to para have que un the robot humanoide processing power tuviera este and the proceso de cognition procesamiento y to y el recognize poder cognitivo para that it had reconocer interrupted a lecture, que interrumpió una to have conferencia, the para tener ability to la speak capacidad de and hablar excuse itself. y de English and disculparse Spanish. en inglés y en español. The sensory ability to La identify capacidad the open seat sensorial in the para front row and the identificar un mobility to go asiento take it. y la movilidad para You're llegar y talking tomar ese about asiento. $1 billion Estamos worth of hablando de hardware and algo software de $1.000 millones de have to be dólares de whirring hardware y de software in que tendría C-3PO's que gold body. estar that's why we don't have funcionando. C-3PO. Y es por eso que no tenemos But este think personaje of the de Star cloud. Wars. Pero piensen en la Remember nube. earlier in this lecture I Recuerden said we're going que al from a world principio of 20 billion les networked dije que estamos devices hablando de to 20 45 mil billion millones a networked cómo vamos a devices. tener 45 mil millones de Well, the robots of dispositivos. the future don't Los have all robots that del hardware futuro and no software tienen inside todo their ese body. hardware y They're software en just sus networked cuerpos. devices. Nada más son So that in dispositivos 2025, conectados. Entonces, en el The real world 2025, C-3PO that el comes through that CPO door que va a pasar por would esa take in puerta, data el from robot this room. va a tomar todos los It datos would que send están it presentes en wirelessly to the esta cloud. sala, lo va a mandar It would get inalámbricamente instructions back a la nube y va a algorithmically. All of this recibir happening in less than 1 instrucciones second. algorítmicamente y todo va a And it would suceder say, en menos de un "C-3PO, you segundo just y va a interrupted a decir, lecture. 3PO, acabas de Excuse interrumpir yourself una in English and in conferencia. Spanish, Discúlpate en and go inglés take y en the free español seat in y the front ve y row." siéntate en la silla What does vacía this del mean for frente. labor? ¿Qué es lo que significa esto combination para of la mano de obra? artificial La intelligence, machine learning, combinación and de robotics robótica, means that the inteligencia kind of jobs artificial that y are el gonna be machine taken in the learning future significa que los by empleos del machines futuro que van a los is not trabajos just the que van a work hacer of las men with máquinas strong no shoulders, nada más son los trabajos de hombres doing work that fuertes is manual trabajando and en routine. cosas manuales y It rutinarias, means the kind of labor sino substitution significa that el can take tipo de place sustitución laboral is also que se cognitive puede tener and y lograr non-routine. también es
cognitiva. Y ya estamos empezando a ver este tipo de reemplazo cognitivo. Ya vemos que la inteligencia artificial está haciendo el trabajo, no únicamente el trabajo
trabajo de un hombre fuerte, sino que también de aquellos que llevan camisas y corbatas. Es interesante porque en el lugar de trabajo del mañana, tú le vas a decir a una máquina qué hacer o una máquina te va a decir qué hacer. Entonces, desde el punto de vista educativo, el imperativo es preparar a nuestros jóvenes, prepararlos para que le digan a las máquinas qué hacer y no ser de los que reciban instrucciones de las máquinas. Y esto me lleva a mi último punto antes de una o dos preguntas. Cuando yo escribí mi libro, Industrias del Futuro, entrevistamos aproximadamente a 200 personas, y la última pregunta siempre era la misma. ¿Cuáles son las habilidades y cuáles son los atributos que necesita la gente joven de hoy para competir y para tener éxito en el mundo del mañana, en un mundo de robots, en un mundo de inteligencia artificial, en un mundo de machine learning? ¿Cuáles son las habilidades y atributos con los que van a poder tener éxito en el futuro? Hubo diferencias en las respuestas, pero sí les voy a compartir lo que tuvo consenso. Primero, aprendizaje interdisciplinario. Es un error decir en un mundo de códigos de computación y robots, nada más tenemos que concentrarnos en STEM, en matemática y en ingeniería. Si ustedes son buenos codificadores, claro que sí, vas a poder tener mucho rato un buen trabajo si conoces STEM, pero cuando yo trabajo con públicos como este, creo que ustedes no nada más quieren un trabajo de buen nivel, quieren movilidad, quieren tener un mayor éxito. Y en ese ámbito ustedes van a tener que ser aprendices interdisciplinarios. Los que en realidad están imaginando e inventando el futuro son las personas que con frecuencia entienden las cosas científicas y técnicas y lo van a combinar con las habilidades de las humanidades. Por ejemplo, la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, entender la psicología conductual, las capacidades de comunicación. En el mundo de los robots, estas son habilidades sumamente importantes y esto no es nada teórico, esto ya está sucediendo. Me imagino que todos han escuchado a Mark Zuckerberg, ¿verdad? El fundador de Facebook. ¿Y quiénes de ustedes tienen cuentas de Facebook? Les voy a preguntar, casi todos, ¿verdad? Bueno, pues todos piensan en Facebook y piensan que fue creado por un chavo de Harvard que estudió ciencias de la computación, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que no saben la mayoría de las personas. Mark Zuckerberg, él tiene 2 maestrías, 2 licenciaturas, ciencias de la computación y psicología. Facebook tiene mucho de psicología, igualito que tiene contenido de ciencias de la computación. Si Mark nada más hubiera estudiado ciencias de la computación, probablemente pudo haber estado siendo un ingeniero, pero nunca hubiera creado Facebook. Los que están imaginando y que están inventando el futuro son las personas que toman una habilidad de la humanidad y una habilidad de la ciencia y de la tecnología y las fusionan, igualito como lo vemos en Facebook. Otro punto clave que tuvo consenso. Hubo 196, hay 196 países en el planeta Tierra. Piensen en 196 en un tablero de ajedrez con este número de países. El mundo está creciendo y cuando vemos el crecimiento de los ceros y de los unos y cuando se acuerdan de los sellos que teníamos en los pasaportes, era mejor, ¿verdad? Mientras más. Entonces, para que la gente fluya en las diferentes culturas y para que las personas tengan la capacidad de comunicarse y de hacer negocio, no nada más en su comunidad o ciudad, en su país, sino en los 196 tableros, eso es lo que se va a necesitar. Y por último, lo que les voy a decir es que las personas que imaginan y que inventan el futuro, en realidad se necesita de disponibilidad también para ser móvil. Mi papá se retiró a los 78 años el año pasado y él tuvo el mismo trabajo 50, desde los 28 hasta los 78, en la misma oficina, el mismo trabajo durante 50 años. Mis abuelos, ellos tuvieron los mismos empleos, 30
30, 40 años con un solo empleador. Para los jóvenes que salen de la universidad, esta no va a ser la manera. No van a estar trabajando 30, 40 años y luego recibir su pensión. Ustedes tendrán que estar dispuestos a ser mucho más móviles en sus vidas profesionales y comprometerse a ser un aprendiz de tiempo completo. El aprendizaje no se detiene el día que salimos del campus universitario. No se detiene. Y no es tampoco el más fuerte el que va a lograr estar en el mundo del mañana. Tampoco será el más inteligente, sino que van a ser los que se adapten mejor al cambio. Gracias. Me quedan unos minutos y me encantaría tener una o dos preguntas. Puede ser sobre la industria, puede ser de la locura política en los Estados Unidos, lo que sea. Pero durante los 4 años en los que estuve trabajando con Obama, estaba yo en el Departamento de Estado, también estuve trabajando con Hillary. Ya no soy diplomática, entonces pueden hacer preguntas que no sean diplomáticas, no hay ningún problema. Tenemos ya un par, muchas manos levantadas, le pido a la gente que se acerque. Acérquese al micrófono, por favor, para escucharle. Yes, sir. Hello, Alec. Hola, Alec. Great conference. Thank you. Magnífica conferencia. I was wondering, Gracias. Me pregunto since yo, Obama had many criticizers como because tuvo of the muchos policy and críticos economy, Obama there are por people la that say that economía y por la economy grew, política, and others that say that it unos didn't. decían So que what was the role, for example, cuál of fue this el rol interdisciplinary work, del trabajo art and interdisciplinario design y el in diseño combination y el with arte technology en combinación con la to increase tecnología and para aumentar maybe give a y better performance to dar the un economy mejor in the United desempeño States para la economía de los Obama. Estados Unidos that's a en la good question. administración de So, Obama? Es una buena pregunta. Durante la presidencia de Obama, recuerden que estábamos en una crisis económica, ¿verdad? La economía se hubiera ido hasta acá. Pero lo que sucedió fue que se recuperó la economía, pero cuando se recuperó no fue de igual manera para todos. El incremento en el bienestar de la economía casi le representó un beneficio a todos, pero en muchos lugares la economía sigue estando en recesión. Ahora bien, tu pregunta sobre cuál es el rol de los humanos, yo diría que no es un gran rol. ¿Por qué? Porque la recuperación que se registró en muchos aspectos estaba enraizada en la tecnología, en la ciencia y en otros campos, donde la humanidad tenía un rol menor. Pero cuando veo el futuro, cuando veo después de la administración de Obama, cuando veo el mundo de la inteligencia artificial y la generación de los robots, es donde pienso yo que van a regresar los humanos y es donde se van a volver todavía más importantes. Yo no quiero vivir en un mundo donde todo lo que hagan los humanos esté determinado por los robots. Yo no quiero vivir en un mundo donde todas las decisiones que tomemos estén decididas por un algoritmo que se nos da. Entonces, pienso que estamos empezando a ver un regreso a la vida algorítmica. Y creo que tenemos que llegar a un equilibrio entre la humanidad y la tecnología. Es algo que nosotros tenemos que regir como humanos. Y creo que el desafío es hacerlo en los siguientes 5 o 10 años, en lugar de nada más rendirnos ante los algoritmos. Señor, ¿podría pasar por favor al micrófono? Y me dijeron que esta es la última pregunta, porque se nos acabó el tiempo. Pero pueden comprar mi libro, Las Industrias del Futuro, si les gusta la presentación. Está en Amazon. ¿Cuál va a ser el rol de China, India, Brasil y México en los siguientes 10 años? Muy buena pregunta. ¿Cuál es el rol de China, India, Brasil y México en los siguientes 10 años? Bueno, en primer lugar, con estos países están considerados en equipo como países en vías de desarrollo, pero no van a ser una sola entidad, van a ser 4 entidades. La trayectoria de China es muy diferente a la de India, la de India es muy diferente a la de México y esta es muy diferente de la de Brasil. En
el pasado, cuando la gente hablaba del BRICS, hablaban de un conjunto de países y los metían en una sola canasta y podíamos hacer modelos económicos así. Creo que estos modelos económicos ya no van a aplicar en los siguientes 10 años. Vamos a ver la individualización de cada uno de estos mercados. En el caso de China, creo que lo que vamos a ver es una recentralización del poder que Xi Jinping. Y esto lo que vamos a ver es que creo que vamos a ver es en realidad países más poderosos, más autoritarios, y esto va a ser fuerte, algo fuerte y con un fuerte crecimiento. Y a diferencia de los Estados Unidos, como lo dije, porque en muchos casos somos muy divididos, y creo que vamos a ver en China una estrategia mucho más unificada. India, por ejemplo, soy optimista con respecto a India y pienso que hay un gran potencial ahí. Sin embargo, lo principal en el caso de India es que si no arreglan su infraestructura, esto va a hacer que se retenga su futuro. Y en el caso de Brasil, el gran problema de Brasil es la gobernabilidad. Y si no, en el caso de Brasil, tiene un potencial espectacular, pero el sector público siempre causa un problema por la corrupción, por la ineficiencia. Tuvieron la Copa Mundial y no pudieron aprovechar ni los Olímpicos ni la Copa Mundial para modernizar su infraestructura. De muchas maneras, Brasil tiene un potencial magnífico, pero también ha desaprovechado muchas oportunidades por su gobernabilidad. México, soy muy optimista con respecto a México, de verdad. Y soy sumamente optimista por la juventud de México. Soy sumamente optimista por la juventud de México. Cuando yo hablo con una persona de 20, de 21 años en México, no es muy diferente de los de 20, 21 años de Massachusetts y de California y de Maryland. Y lo que creo es que si hay un par de cosas que suceden en México, nada más con pocas cosas que sucedan, creo que la trayectoria del país puede ser sumamente diferente. En primer lugar, el acceso al capital de alto riesgo. Ahorita el acceso a capital para un empresario jovencito en México con frecuencia viene de las relaciones familiares, ¿no? De una jerarquía, de una tradición. Tu papá conoce a un banquero, a un financiero, y en Estados Unidos es más democrático el asunto. Nosotros le decimos a los jovencitos, no importa si pierden el dinero, se les da el dinero. Entonces los empresarios jóvenes van a tener a capital en las primeras etapas y de alto riesgo. Soy muy optimista con respecto a esta tendencia. Y si las mujeres jóvenes de México se pudieran incorporar por completo en la sociedad y en los negocios, es muy difícil competir cuando nada más el 50% de la sociedad es parte del negocio y de su liderazgo. Y yo veo promesas en términos de integración de las mujeres en roles de liderazgo, en los negocios y en la política. Entonces, tengo mucho más optimismo con respecto a México, a diferencia de otros países. Si México pudiera aprovechar el rol de las mujeres en el negocio, también es otra razón para estar muy optimista. Y por último, la imaginación. Cómo nosotros inventamos el futuro no es con códigos de computación, sino que es el código que permite, que viene de la imaginación. Entonces, algo que sí me gusta mucho sobre el empresario mexicano y de los jóvenes mexicanos es la imaginación. Y si nosotros pudiéramos tomar esta imaginación y luego combinarla con la ciencia de los datos, con la ciencia de la computación, con el acceso al capital, entonces pienso que el futuro puede imaginarse y puede inventarse aquí en México. Gracias a todos.